Gira el teléfono. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió. Las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuesta, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Amén. Bienvenidos, hermanos y hermanas. De nuevo estamos reunidos en esta mañana, en el Día del Señor, ¿verdad? Un día donde hoy como iglesia teníamos que celebrar, ¿verdad? De alguna manera, de la otra con mucha alegría y gozo, el Día del Señor, el Día de la Santa Cena, pero vemos que no podemos. Pero aquí estamos, reunidos en el nombre del Señor, todos juntos, estamos aquí, donde podamos disfrutar de la palabra de Dios y de lo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Así que en esta mañana, como iglesia, como pastores, os saludamos, os bendecimos desde aquí, de nuestra casa, de la casa del Señor, porque en este tiempo donde de nuevo ayer escuchamos estas nuevas noticias, que otros 15 días más vamos a estar confinados en nuestra casa. Otros 15 días más donde podamos gozarnos de el tiempo libre que tenemos, del tiempo que podamos hacer, de lo que no hemos hecho hasta ahora, cosas que hemos dejado de hacer, podemos hacer. Y qué bueno que es un tiempo donde valoramos más nuestra vida y valoramos lo que Dios nos ha dado a la familia, y todas las demás cosas. Estamos agradecidos como iglesia por el trabajo que estamos haciendo. Le damos gracias a Dios por el testimonio, por la paz que Él nos da en estos días. Y también queremos animar y transmitir de aquí palabras a todos los que de alguna manera u otra se encuentran un poco, ¿no?, angustiados o desanimados porque no pueden salir de sus casas. Aquí que eso también pasa, todo pasa, pero vemos que ya cada vez las cosas están disminuyendo, estamos ya llegando casi no a aquel pico que nos decían, y que en breve nos podamos reunir, salir y hacer nuestra vida cotidiana de lo que estamos haciendo. Que de alguna manera yo creo que ya no va a ser como antes. Yo creo que como personas ya vamos a valorar un poco más de lo que es la vida, de lo que hemos tenido, de lo que vamos a tener o lo que vamos a querer tener, y valorar un poco más a lo que está en nuestro entorno. Y por eso estamos agradecidos que siempre, ¿no?, la palabra de Dios nos ha enseñado y nos ha mostrado lo que nosotros tenemos que valorar en este tiempo. Y por eso en esta mañana me gustaría, pues antes de empezar el tiempo de la palabra de Dios, y en un día donde como iglesia celebramos, un día donde recordamos que el Señor Jesús, un día como hoy, entró en la ciudad de Jerusalén, esa semana que tenía por delante, ¿no? Esta semana donde se estaba acercando a tomar esta decisión de morir por cada uno de nosotros. Y aquí queremos darle gracias a nuestro Dios, queremos estar agradecidos y confiar en la palabra de Dios. Y me gustaría que pongamos nuestras vidas y por unos momentos orar aquí en nuestras casas, donde estás con tu esposa, con tus hijos, pues vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Señor Padre, estamos agradecidos de nuevo en esta mañana que estamos aquí con todos delante de tu presencia. Agradecidos, Señor, porque has cuidado también una noche más nuestro sueño, Señor, has traído descanso, pero también nos has bendecido, Señor, con este tiempo donde hemos podido aprovechar, Señor, nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra familia, con nuestros hijos, pero también poder tomar un tiempo de descanso, un tiempo donde podemos escudriñar, leer y hacer cosas que no hemos hecho. Gracias, Señor, porque todo esto viene por parte tuya. Pero también, Señor, estamos agradecidos, Señor, que estamos viendo como esta pandemia, Señor, ya está casi llegando a su punto donde no tiene que alcanzar, Señor, más gente. Y gracias por todas estas personas que confían y están en sus casas, Señor, y obedecen las órdenes, Señor. Gracias porque estamos aquí delante de ti como pueblo reunido, Señor, donde queremos que hoy nos hables de una manera especial, donde hoy queremos aprender de tu palabra, Señor, y reconocer que tú eres nuestro Dios. Por eso bendecimos nuestros
hogares, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros también, pero también, Señor, bendecimos a todos aquellos, Señor, que tú traigas paz, que de algún modo u otro, Señor, han perdido a un familiar y están sufriendo en los hospitales, en una cama, Señor, solos, Señor, y no puede nadie consolar el dolor. Por eso te pedimos, Señor, que tú los guardes, Señor, y que a través de los médicos, Señor, que puedas traer, Señor, esa sanación en sus vidas, curación, Señor, y que puedan gozarse de la vida que tú nos has dado. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 En esta mañana me gustaría que podamos aprender y entender lo que muchos realmente no saben, lo que nosotros celebramos hoy en este día, pero también al menos lo que celebramos el viernes, el domingo. Hoy debemos, como iglesia, como personas, como pueblo reunido, adorar a nuestro Cristo y postrarnos ante Él como nuestro Rey poderoso, que ha venido a cambiar nuestro destino, vino a bendecir nuestras vidas y salvarnos, porque en este día el Señor nos está hablando de una manera especial. Y ahí en la palabra que yo quiero leer ahora en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, ahí tenemos la revelación de la palabra de Dios, de lo que sucedió en este día, ¿no? Cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén. Y ahí la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11, nos dice lo siguiente. Cuando se acercó a Jerusalén y vinieron a Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego haréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelas. Y si alguien os dijera algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hija de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana a las alturas. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y a la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vivimos hoy en día unos tiempos donde estamos bombardeados por noticias cada vez más trágicas, catástrofes. Desde que hemos empezado el año hemos vivido y hemos recibido noticias de catástrofes naturales que vimos que destruían las ciudades de la noche a la mañana. Estamos recibiendo noticias que hay guerras, que hay dificultades, hay problemas, hay noticias de terremotos, noticias sobre personas que se vuelven locas. Estaba escuchando ayer donde por el tema de confinamiento, pero también donde hombres que están matando a sus esposas en sus propias casas. Y todos los que escuchan de verdad estas noticias dirían, pues sí, son grandes acontecimientos que están pasando. Y realmente son acontecimientos y tragedias bastante grandes.
Pero la mayor tragedia en el universo es, como nos dice el texto que acabamos de leer. ¿Quién es este Jesús? Nos dice aquí la palabra, el versículo 10 que hemos leído. La tragedia más grande en el universo es que la gloria de Dios no es honrada. La grandeza de Dios no es admirada. El poder de Dios no es alabado. La verdad de Dios no está buscada por los hombres. La santidad de Dios no se ve como reverencia. La sabiduría que viene por parte de Dios no está deseada por los hombres. La belleza de Dios y la bondad de Dios no se están apreciando y probando por los hombres. La fe de Dios no se está creyendo. Y vemos como los mandatos de Dios no son obedecidos. La justicia de Dios no se está respetando en la tierra, y la ira de Dios no es temida por los corazones de los hombres. Y vemos que las gracias de Dios, ¿verdad?, y su misericordia no se está celebrando, y su presencia en los corazones de las personas no es apreciada, y la persona de Dios ya no está amada. Y entonces, pero nos preguntaríamos, pero no puedo amar a alguien que no conoce, y no puede amar a una persona que conoce poco, ¿verdad? Y la palabra de Dios en este día, cuando el Señor Jesús entró en Jerusalén, vemos que el Señor Jesús empezó a llorar por los que estaban ahí en la ciudad. Estaba llorando porque había ahí gente que miraba, pero no veían la verdad. Había gente que escuchaban la palabra, pero no la entendían. Había gente que lloraba, pero no adoraban a Dios de su corazón. Para aquellos que estaban ahí, el Señor Jesús venía a Jerusalén, no significaba realmente que Jesús venía para lo que ellos necesitaban. Jesús era lo que más deseaban ellos, alguien que pudiesen resolver sus problemas de aquel tiempo, uno que hará su vida para ellos de alguna manera mejor aquí en la tierra. Y Jesús, sabiendo todo esto, que ellos no le esperaban de otra manera, Jesús lloró por la ciudad. Pero hoy en día vemos que el Señor Jesús también está llorando por la ciudad. Está llorando por la ciudad de nuestra casa, por la ciudad de nuestro matrimonio, del trabajo. Está llorando porque muchos de nosotros no sabemos realmente quién es el Señor Jesús. Y la mayor tragedia hoy en la tierra es que la mayoría de las personas no conocen al Señor y no aman a Jesús. Y esta pregunta, ¿quién es este Jesús?, es igual de relevante hoy para mí, para ti, para nosotros todos, para nosotros. Y sea que eres creyente o que no eres creyente, o que pertenezcas a una iglesia o que no pertenezcas a una iglesia, o que tengas una religión o que no tengas una religión, ¿quién es este Jesús? Es una pregunta que es relevante para nosotros todos. Y el texto que hemos leído, de alguna manera, nos responde a las preguntas que hacemos como personas. ¿Quién es este Jesús? Y sabemos que Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, le entrega gratuitamente a todo ser humano una oportunidad de salvación. Y esta oportunidad está en nosotros, de aceptar o de rechazar, ¿no?, al Señor Jesús. Es necesario que la iglesia del Señor se dé cuenta de que ha depositado su fe no en un ídolo sin vida, insensible, sino en Jesús, el Cordero de Dios, quien también lloró y que nos entiende en nuestras dificultades, en nuestros momentos de dolor. Es hora de seguir, es el momento donde nosotros tenemos que seguir este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ser cada uno de nosotros compasivos
compasivos de nuestros hermanos, compasivos de nuestros amigos, compasivos de nuestros compañeros y orar con ellos en estos momentos de dolor y tristezas. Porque la palabra de Dios nos dice en Romanos, gozaros con los que se gozan, llorad con los que están llorando. La gente, como bien sabemos, hacemos cosas extraordinarias para recibir a los que nos visitan, a alguien que viene de lejos, alguien que nos anuncia que nos van a visitar. Vemos en la televisión muchas veces que los equipos que son campeones, los equipos que están ganando un trofeo, ¿no? Están recibidos en los aeropuertos, se están organizando desfiles en su honor. Las grandes celebridades se nos dicen que están recibidas por los alcaldes y se les entregan unas llaves de la ciudad. A los gobernantes, a los reyes, se les recibe con una alfombra roja, ¿verdad? Y se le hacen banquetes oficiales, dan paseos y se les entregan grandes regalos. Aún en nuestro caso, cuando alguien llega a nuestra casa, alguna persona, ¿verdad? De nuestros familiares o amigos, hacemos un esfuerzo especial para que ellos se puedan sentir bien en nuestra casa. Y ahí vemos que hace 2000 años, en lo que hoy nosotros conocemos como Domingo de Ramos, la ciudad de Jerusalén tuvo un visitante especial. Jesús estuvo varias veces en aquella ciudad, pero en esta ocasión nos dice la palabra de Dios que Él mismo se presentaba en cumplir el cumplimiento de la palabra de Dios que nos está diciendo en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un boino, hijo de asna. Gloria al Señor. El rey venía a Jerusalén, nos dice la palabra. No todos le dieron la bienvenida a Jesús con entusiasmos. Sin embargo, hubo personas que sí lo aclamaron, lo amó. Y la llegada de Cristo a la ciudad de Jerusalén como un rey nos enseña a cada uno de nosotros unos principios y cualidades que nuestro Dios tiene, nuestro Cristo tiene. Y esos principios los tenemos que obedecer, esos principios los tenemos que poner en práctica en nuestra vida. En el Evangelio de San Lucas, también como otros parte de la Biblia, nos habla sobre este texto, sobre el acontecimiento del Señor Jesús en Jerusalén cuando llegó. Ahí este texto nos dice, y cuando leemos el capítulo 19, ahí vemos que el Señor Jesús exige por cada parte de nosotros obediencias. A veces nosotros ponemos énfasis, o la humanidad pone énfasis no en la humanidad de Jesús al llegar a Jerusalén, pero en este evento vemos al Señor hablando con autoridad. Jesús se merece toda nuestra obediencia y la única razón para obedecerle es porque se nos lo pide el Señor, porque Él, Dios, el Señor Jesús dio su vida por cada uno de nosotros y por eso nosotros tenemos que obedecerle a Él. Ahí cuando los discípulos recibieron la palabra del Señor Jesús para que vayan a traer el asno, ellos obedecieron. Y hoy nosotros como iglesia, como pueblo, tenemos que aprender ese principio que el Señor Jesús nos lo dice, que Él nos exige obediencia a cada uno de nosotros. Pero no solamente que nos exige obediencia, pero también el Señor Jesús es el Rey, y es un Rey humilde. Y Jesús sorprendió a la multitud al presentarse de verdad encima de un boino de asno joven. Él no vino cabalgado, no vino encima de un caballo como lo hacen los grandes conquistadores y guerreros de su época, o como hoy cuando vemos que alguien entra y visita una ciudad y es un rey o es presidente, todo el mundo no lo recibe y vienen en los mejores coches o se le da la mejor bienvenida. No, el Señor Jesús vino humilde, y el Señor Jesús estaba siempre
predicando con el ejemplo, lo que había enseñando a los discípulos. Y recordaros que el Señor Jesús siempre Él nos enseñaba y nos decía que entre nosotros, que no sea así, sino que el que erra y el que es grande entre nosotros, que sea nuestro servidor. Y más nos dice que el que quiere ser el primero entre nosotros, que sea nuestro siervo. El Señor Jesús fue el ejemplo de servir y nosotros tenemos que seguir a Él como ejemplo. Porque el reino de Cristo es un reino de paz, hermanos y hermanas, amigos y amigos. Un reinado en el corazón del hombre. Él no vino como un conquistador a librar al pueblo del gobierno romano, porque su reino, nos dice la palabra, no es de este mundo. Y por eso Él exige hoy en nuestras vidas obediencias. Él es un rey humilde, pero también nos enseña la palabra de Dios que Él es un rey que se merece toda la alabanza. Los discípulos, la gente, nos dice ahí en la palabra de Dios que ellos entregaron sus mantos, los tendían. Puede ser que lo único que tenían encima lo ponían en el suelo para que el Señor Jesús, ¿verdad?, de alguna manera pasó sobre ellos. Ellos alababan al Señor con todo lo que tenían. Y ahí vemos en la palabra de Dios que los discípulos eran los que también alababan a Dios. Nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que alabar a Dios. En los demás evangelios se menciona en la palabra Hosana, que significa sálvanos Dios. Ahora cuando nosotros alabamos a Dios, le decimos, Señor, bendice nuestra vida, sálvanos, Señor. Los discípulos lo aclamaban como rey y nosotros también tenemos que alabarle de la misma manera. Los incrédulos que habían en aquel momento, nos dice la palabra de Dios, que se opusieron a esta alabanza. Y más le pidieron al Señor Jesús, nos dice la palabra del Señor, que los reprenda a los que hacían eso. Pero el Señor Jesús viene y les contesta, ¿no? Porque dice, si nosotros, tú y yo, el pueblo no lo hace, las piedras lo pueden hacer. Y si nosotros nos callaremos, las piedras van a alabar a Dios. Y entonces Él es un rey que vino en Jerusalén, que hoy se merece toda la alabanza por parte de nosotros. Pero también nos dice la palabra de Dios que no solamente es un rey que nos exige obediencia, que Él es un rey que es humilde, que es un rey que se merece toda la alabanza, pero también nos dice la palabra de Dios que es un rey compasivo, un rey que nos dice aquí la Biblia que la gente incrédula no se dio cuenta a quién tenía frente a sus ojos y no sabían que la paz que ellos tanto necesitaban pasaban por delante de ellos. Jesús lamentaba que ellos no les recibieron con gusto y nos dice ahí en el versículo 47 de San Lucas, del Evangelio de San Lucas, que ellos buscaban la oportunidad de matarlo. Y por eso el Señor Jesús lloró, porque en medio de todo eso vio tanta gente incrédula, tanta gente que no le buscaba, que no le estaba buscando de un corazón abierto. Y entonces Él empezó a llorar porque vio el rechazo del pueblo. Y entonces, como bien sabemos, por la palabra del Señor Jesús, la palabra que Él dio y tenemos ahí, que se cumplió unos 40 años después, sabemos cuando un general romano vino ahí, ¿no? Destruyó toda la ciudad. Y también se está mencionando que en aquella lucha cruel murieron más de 600,000 judíos. Y entonces mucha gente no sabe qué es lo que celebramos hoy, mucho menos lo del viernes, mucho menos lo del domingo. Cristo murió por cada uno de nosotros, pero también resucitó para que nosotros tengamos vida y que tengamos vida de abundancia. Y el Señor nos la quiere dar a cada uno de nosotros. ¿Quién es este Jesús?
Es un rey que nos exige obediencia. Es un rey que es humilde. Es un rey que se merece toda la alabanza y toda la adoración. Es un rey compasivo. Un rey que llora por cada uno de nosotros. Y ahí vemos al Señor Jesús llorando. Y en los evangelios nos están mencionando que el Señor Jesús hubo unos cuantos episodios donde Él lloró. Otro lugar fue ahí frente a la tumba de Lázaro. Sabemos que lloró. De igual forma se nos dice que estaba en el Getsemaní. Ahí cuando Él se puso a clamar por cada uno de nosotros. Y nos dice que ahí llegó al punto donde Él estaba derramando lágrimas y lágrimas de sangre en su clamor. Y también hay otro pasaje más, aunque no en una forma indirecta podemos decir, se nos dice que el Señor Jesús se fue a un lugar apartado luego de oír las noticias de la muerte de su primo Juan. No se nos dice que hubo llorando ahí, pero podemos ver que la noticia de su amigo, de su primo le afectó. Jesús era tan humano como tú y como yo, y Él sufrió al punto de derramar lágrimas por cada uno de nosotros. Muchos hombres catalogan las lágrimas como señal de debilidad, pues yo no creo que es así. Si Jesús el hombre lloró, Él nos está dando ejemplos a cada uno de nosotros, que los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres, los hijos de Dios, también lloran. Y estos son los que saben reconocer sus errores, saben reconocer cuando se equivocan, y cuando saben reconocer que se equivocan y tienen errores, nosotros pedimos perdón. Son los que reconocen que hemos fallado muchas veces a nuestro matrimonio, hemos fallado a nuestros hijos, hemos fallado a nuestros amigos, pero siempre pedimos perdón. Jesús, como bien sabemos, nunca no tuvo que pedir perdón, porque Jesús nunca no pecó, pero sí lloró, así como hemos visto, ¿no?, en los ejemplos anteriores. Fueron varias las ocasiones en que derramó lágrimas. Por eso, hombres y mujeres, no nos sintamos débiles o inferiores porque derramamos lágrimas en algunos momentos de nuestras vidas. Siempre recordamos que nuestro modelo y ejemplo de nuestra vida es Jesús. Y se nos dice la palabra del Señor ahí en el Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Y ahora nosotros podemos pensar en todos estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis sanitaria, ese dolor por pérdidas de un amigo, de un padre, de un hijo o de una hija. Y estamos escuchando ahora cada vez niños que están afectados por ese virus, ¿no? Y pensamos en estos padres, ¿verdad?, que muchos padres a ver a sus hijos, ¿no?, encaminados por caminos malos, como están destruyendo sus vidas, como están derramando lágrimas por ellos, y los hijos no hacen caso. También las madres ven a sus hijas o a sus hijos que se están perdiendo en una sociedad no sin futuro, y aquí pensamos en estos, y por eso tenemos que llorar. Jesús sabía lo que le venía a la ciudad y Él quería ayudarla, pero ellos no quisieron su ayuda porque no venía en la forma en que ellos lo esperaban. Hoy en día la gente no quiere la ayuda porque ellos se la esperan de otra manera. Hoy en día ocurre de la misma forma con muchos de nosotros. Perseveramos en el Señor, vamos a la iglesia, participamos en los cultos, pero nos cuesta someternos, nos cuesta obedecer a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Pensamos que somos más inteligentes que el Señor, o que el que nos enseña, o el que nos está dando dirección, y no las arreglamos solas. Cada uno de nosotros vamos por nuestro camino. Lo único que Dios desea en esta mañana para nosotros es hacernos bien, pero nosotros nos empeñamos en ir
por nuestras cuentas, pensando que es lo mejor para nosotros. Y por eso la palabra de Dios nos advierte y nos dice en Proverbios 14, Dios nos recuerda también en Proverbios 16, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte. Jesús llega a Jerusalén con una tarea y con un deseo especial, la de salvar y de traer paz, pero ellos no la pudieron recibir por causa de su incredulidad. Y muchas veces la incredulidad no nos deja ser bendecidos, no nos deja que tengamos paz. Hoy en día Jesús continúa llegando a nuestras vidas, a las vidas de las personas, para dar la paz, para dar su paz, pero muchos no la quieren por diversas razones. No la podemos disfrutar la paz que Dios nos trajo, porque en la palabra de Dios Él nos dice que Él vino para darnos paz. Y nos dice la palabra, la paz os doy, mi paz os doy. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Gloria al Señor. Y entonces, ¿cuál es esta paz que poseía Jesús y que nosotros no podemos disfrutarla? El apóstol Pablo la está describiendo de una manera maravillosa en Filipenses 4:7, y nos dice que esa paz es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. Y ahora podemos mirar ciertos ejemplos cómo es esta paz que sobrepasa todo el entendimiento de nuestra vida. En una ocasión nos dice la Biblia que los discípulos estaban luchando con una gran tormenta, una tempestad que amenazaba con hundir la embarcación donde ellos estaban. Y nos dice que el Señor Jesús estaba ahí, dormía. Ahora, ¿cómo puedes dormir ante una tal situación? Pues esa es la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento. En otra ocasión se nos dice que Pedro estaba encarcelado, y el encarcelamiento de Pedro era con el propósito de matarlo en la mañana siguiente, de matarlo. Y Pedro, ante tal amenaza y sin posibilidad de escapar, la Biblia nos dice que Pedro dormía. No sé cómo se puede tener paz en un medio de tal situación cuando sabes que el día siguiente te vas a morir, te van a matar. Solo cuando se posea la paz de Dios, lo que sobrepasa todo el entendimiento, entonces tú experimentas todo eso cuando tienes a Dios en tu corazón. Amados hermanos y hermanas, en esta mañana, esa paz nos ha sido dada por el Señor Jesús. Y es para cada uno de nosotros, para cada uno de nuestros hermanos, para cada uno de nuestros amigos y amigas, compañeros. Pero algunos, así como hemos visto, no la disfrutan. ¿Y por qué no la disfrutan? Porque no tienen a Cristo como Señor y su Salvador. Cuando le recibamos al Señor Jesús y obedezcamos su voz, la paz de Dios se hace una realidad en nuestras vidas. Y entonces la pregunta es, ¿quieres tú recibir esta paz? Y entonces terminamos. Y quiero terminar en esta mañana con la palabra del Señor que nos dice aquí en Hebreos capítulo 3:15. Si oyereis hoy su voz, no enderezcáis vuestros corazones. Y también en Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 al 39, nos dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podría separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria al Señor. Esa paz Dios quiere para cada uno de nosotros. Y en esta mañana, a mí me gustaría, como pastor, como amigo, como compañero, me gustaría que oremos por esta paz, que el mundo que hoy lo necesita tanto, esta seguridad que necesitan para que sepan que pueden ser de alguna manera
¿verdad? Cogidos y pueden ser, no me sale la palabra, pero por fin, no me sale, la tengo aquí en la mente y no me sale. Abrazados, que tanto necesitamos cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que Cristo nos abraza a cada uno de nosotros. Yo en esta mañana quiero abrazarte con este amor, quiero abrazarte con esta paz del Señor, que Él vino para darnos a cada uno de nosotros. Entonces me gustaría que en esta mañana pudiésemos orar, porque Él pide, Él exige por cada uno de nosotros obediencia. Él es el que vino aquí para que nosotros lo podamos alabar y reconocer y dándole toda la honra, dándole toda la gracia a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Amén. Pero también Él quiere que sepamos que Él es humilde, Él nos ama, Él nos espera a cada uno de nosotros y por eso Él quiere que en esta mañana entreguemos nuestras vidas a Él. No sé, puede ser que no te encuentres con falta de ánimo, de paz, de amor, estás angustiado por estos momentos. En esta mañana el Señor Jesús vino a Jerusalén para traer paz. Sí, es verdad que Él lloró por ti, lloró por mí, pero en esta mañana nosotros podemos recibir esa paz que el Señor nos quiso dar, que quiso darle a cada uno de nosotros, y yo la recibo en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces me gustaría en esta mañana pues acabar haciendo una oración por ti, por mí, por nuestras familias, donde podamos realmente entregar nuestras vidas y hacer en este domingo de Ramos un día donde nosotros realmente le recibamos a Cristo en nuestras casas, le adoremos a nuestro Dios de una manera especial, porque Él vino por eso. Entonces, pues me gustaría ahí donde estamos, que pudiéramos cerrar nuestros ojos y que podamos orar. Y ahora que pongamos nuestra vida delante del Señor. Y aquí le queremos pedir al Espíritu Santo que tome control de nuestras vidas, que Él haga su voluntad en nuestras vidas. Y entonces le podemos decir: Señor, queremos renunciar a nuestra comodidad, nuestras filosofías, nuestras maneras de hacer las cosas, y queremos estar, Señor, obedeciendo, Señor, tu palabra. Queremos entrar en tu camino, Señor. Queremos estar a tu disposición, Señor, porque queremos ser tu pueblo, Señor. Queremos, Señor, en esta mañana que traigas convicción a cada uno de nosotros, Señor. Por eso estamos aquí delante de ti, Señor, y estamos renunciando, Señor, a todo lo que nosotros, Señor, nos parecía bien, Señor, y nos ponemos a tu disposición, Señor. Ahí, Señor, con nuestro corazón, Señor, lo queremos en esta mañana, Señor, porque muchas veces te hemos traído tristeza, Señor, te hemos fallado, Señor, y has llorado tantas veces por cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Te pedimos que tú nos limpies, Señor, que tú, Señor, nos traigas paz a cada uno de nosotros, para que podamos disfrutar de todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, te pedimos también perdón por nuestros pecados, Señor. Siempre, Señor, por esta falta de desobediencia, Señor, hacia ti, pero también hacia los que están por encima de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Y que ahí cuando, Señor, salgamos de todo eso, Señor, saber valorar, saber, Señor, obedecer, saber escuchar, Señor, y saber, Señor, servir así como tú lo hiciste, Señor. Así como tú entregaste todo para cada uno de nosotros, pues nosotros también poder servir de la misma manera, con el mismo amor, Señor. Y no lo sé, Señor, si hay alguien en esta mañana que nos ha escuchado, que no tenga paz, Señor, que esté lleno de amargura o de inseguridad, Señor, te pedimos que tú en este momento, Señor, le toques el corazón, Señor, y que pueda renunciar a toda su vida, Señor, al favor tuyo, Señor, para que pueda entregar su vida en tus manos, Señor, y que esa vida, Señor, sea, Señor, limpia, transformada, para que tu nombre sea glorificado. Aquí estamos, Señor, agradecerte y reconociendo, Señor, que tú eres todo para nosotros. Gracias, Señor, por
nuestra familia CTC. Gracias por estos días también que estamos aquí a pie de la calle, Señor, ayudando, poniéndonos a la disposición de los más necesitados. Gracias por todos los que se implican. Gracias, Señor, por los que están orando, por los que están, Señor, aportando para que podamos cumplir con el mandato para ir hasta el fin de la tierra, Señor. Gracias porque nos amas tanto. Gracias, Señor, porque sabemos que no nos vas a dejar en estos días. Gracias, Señor, porque nos vas a fortalecer, Señor, nos vas a cuidar y que siempre vamos a tener el gozo y siempre vamos a tener la paz que nos has dado. Y todo esto te lo hemos pedido y estamos agradecidos en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos y hermanas, y que de nuevo nos vamos a ver en esta semana. El miércoles vamos a disfrutar de la palabra de Dios, pero también el Viernes Santo, donde vamos a recordar como iglesia, como pueblo de Dios, el sacrificio del Señor Jesús que hizo por cada uno de nosotros. Y de nuevo el domingo nos vamos a dar de nuevo cita, donde nos vamos a ver por el mismo medio, nos vamos a escuchar y vamos a estar delante del Señor y vamos a escuchar la palabra de Dios, esa palabra de resurrección, esa palabra que va a traer en nuestra vida, ¿verdad?, un nuevo empezar, un nuevo mover para cada uno de nosotros. Os deseamos ánimos, deseamos muchas bendiciones, os encomendamos en las manos del Señor y confiamos que este tiempo va a ser un tiempo de mucha bendición. Que la paz del Señor os acompañe. Amén.